El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre que estaba poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al cuarto domingo del tiempo durante el año de este ciclo B que recorremos de la mano del Evangelio de Marcos y nos encontramos con el relato del primer milagro de Jesús según la lógica, según el esquema del Evangelio de Marcos. Nosotros sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo, pero lo contemplamos, lo consideramos en cuatro versiones distintas, ¿verdad? La de Marcos, la de Mateo, la de Lucas, la de Juan. Y cada autor tiene su intencionalidad teológica, porque en resumen, un evangelio, en resumen cada uno de estos cuatro evangelios o cuatro redacciones del evangelio, es un texto de predicación y que lógicamente tiene su intencionalidad. Y el Evangelio de Marcos tiene la intención clara y precisa de demostrar, en primer lugar, que Jesús es el Mesías. Esa persona, ese hombre que se ve ahí, ese Jesús de Nazaret, no es un hombre cualquiera, no es un predicador cualquiera, no es un rabí más, sino que es el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Y entonces, en esta primera parte del Evangelio de Marcos se va a preocupar por tratar de demostrar eso, que Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de el relato de los gestos mesiánicos que va realizando el Señor a lo largo de su vida pública. Entonces nos presenta aquí, en este primer relato, el relato de este primer milagro, la liberación de un poseído. Es decir, el Mesías está entre nosotros, vino entre nosotros para liberarnos del maligno. Y esa liberación del maligno comienza por la liberación de cada uno de aquellos que están poseídos por el espíritu del mal. ¿Y cómo están poseídos por el espíritu del mal? Bueno, el espíritu del mal es el que los impulsa al pecado, el espíritu del mal es el que nos impulsa a obrar en contra de la ley de Dios. Entonces, todo aquel que obra en contra de la ley de Dios está bajo la influencia del maligno. Y el Señor vino a liberarnos de esa esclavitud del maligno. Una esclavitud que se manifiesta a través de los vicios, a través de las adicciones y a través de distintos pecados, a veces inclusive a través de situaciones de pecado que no podemos, no sabemos o no queremos revertir. Entonces, el primer milagro que realiza el Señor es este: liberar a un poseído, liberar a aquel que está oprimido por el maligno. Pero también hay un detalle. Cuando el Señor enfrenta a este poseído, mejor dicho, el poseído lo enfrenta a él, y le dice: yo sé quién sos el Santo de Dios, viniste para torturarnos, el Señor le dice: cállate y sal de él. Es decir, el Señor le está ordenando
a esos espíritus del mal que lo conocen, que saben quién es, que lo reconocen como el Señor, que lo reconocen como el Mesías, que lo reconocen como el Santo de Dios, que reconocen que Él no es un hombre más, les está ordenando guardar silencio. ¿Por qué? Y aquí viene el famoso problema que siempre se presenta a lo largo del Evangelio de Marcos. Bueno, no sé si es un problema, pero sí es una situación común en el Evangelio de Marcos, que Jesús ordena guardar silencio, ordena que no se hable de lo que Él hace, de lo que Él realiza. Y esto tiene un sentido muy profundo. La convicción de que Jesús es el Mesías, el descubrimiento de que Jesús es el Mesías, de que es el elegido de Dios, el enviado de Dios, no es una convicción a la que tenemos que llegar por ningún argumento de autoridad, por lo que nos dicen otros, sino que Él quiere que aquellos que lo ven, que aquellos que lo oyen, que aquellos que lo ven actuar, que aquellos que le están cerca, lleguen a esa conclusión, abran su mente, abran su corazón y lleguen a la conclusión de que Él es el Mesías, que estén abiertos a la acción del Espíritu de Dios para reconocer en Jesús al Mesías. O sea, que no crean que es el Mesías por lo que le dicen otros, sino que lo comprueben a través de sus propias acciones, que lo comprueben a través de su propio conocimiento, que lo vean, que lo conozcan. Y conocer al Señor es el primer paso para poder amarlo, para poder seguirlo, para poder respetarlo, para poder ser sus discípulos. No podemos ser discípulos del Señor si no lo conocemos. No podemos ser creyentes, no podemos confiar en Él si no lo conocemos. Y ese conocimiento del Señor, ese conocimiento de la identidad de Jesús de Nazaret como el Cristo, como el Mesías, es el fundamento de nuestra fe. Entonces necesitamos conocerlo para poder amarlo y para poder creer en Él. Por eso es que ordena que no se lo digan a nadie. Claro, algo que va a ser un poco difícil, porque la noticia de lo que Él hace o de lo que Él dice corre como reguero de pólvora. Pero igualmente, Él no quiere que lo conozcan a través de la palabra de otros, sino que lo conozcan a través de la propia experiencia. Esta actitud del Señor, este primer milagro, este accionar del Señor, suscita también sorpresa, suscita cuestionamientos por parte de los que presencian estas acciones, por parte de los que lo escuchan, y se preguntan, ¿quién es este? Enseña de una manera nueva, enseña con autoridad, no enseña como los escribas. ¿Por qué? ¿Qué problema había con los escribas? Con los escribas no había ningún problema. Los escribas enseñaban la palabra de Dios. Los escribas enseñaban la Torá, la ley de Dios, tal como venía escrita. Se tomaban textos también de otros estudiosos de la palabra de Dios y sus predicaciones estaban floridas con un montón de citas de otros autores, de autores de gran valía en ese momento, que para el piadoso israelita eran muy importantes. Pero ellos hablaban y enseñaban a través no solo de lo que habían recibido, mejor dicho, sino que hablaban tal vez de lo que no conocían, porque no habían profundizado el misterio de Dios. Lo habían profundizado intelectualmente, pero tal vez no vivencialmente. De ahí la importancia de tener antes de dar. Yo no puedo anunciar a Cristo, no puedo dar a Cristo, si primero no lo tengo. Yo no puedo dar a Dios si primero no lo tengo. El modo de enseñar del Señor Jesús es un modo distinto, porque Él no solo es Dios, sino que también tiene en sí
interiorizado en su corazón, en su mente, en su inteligencia, en su espíritu, la voluntad del Padre que Él vino a cumplir a rajatabla. Entonces Él puede transmitir un mensaje con autoridad, un mensaje de autoridad. No un mensaje autoritario, un mensaje de autoridad. Entonces yo puedo recién transmitir un mensaje de autoridad cuando hablo de Dios, si yo tengo a Dios presente en mi vida, si yo amo a Cristo, si yo hice que Cristo sea el Señor de mi vida. Recién ahí voy a ser un transmisor creíble y un transmisor autorizado de la palabra de Dios y del mensaje de Dios. Yo puedo decir muchas cosas acerca del Evangelio y puedo decir muchas cosas muy lindas, pero si yo no lo siento en mi interior, mi mensaje va a sonar vacío. Por eso es importante que el anunciador, aquel que vaya y anuncie el mensaje, aquel que vaya y anuncie el Evangelio, aquel que predique la palabra de Dios, sea, antes que nada y primero de todo, una persona de oración, una persona que tenga a Cristo en su vida, que tenga a Cristo en su corazón y que realmente lo ame por sobre todas las cosas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.